Vamos a presentar ahora un análisis para comprender mejor el rol de los errores de truncamiento que introduce el método numérico al discretizar la ecuación diferencial. Y para ello nos vamos a aprovechar de la metodología de Hirt, que, como recordamos, lleva a una ecuación diferencial para una solución continua u boina que a lo que apunta es a representar la verdadera solución del problema numérico, es decir, influenciada por los errores numéricos e incluso ya llevada a la forma que hemos explicado en un caso particular, en la cual solo estamos expresando el error de truncamiento en derivadas espaciales, que pueden ser de diverso orden, y aquí se ha puesto como, para representar un caso general, un desarrollo en serie de esos términos que provienen del truncamiento con derivadas crecientes desde la segunda, digamos, que es el primer término que aparece en el error de truncamiento, y con coeficientes que hemos denominado μm, pero que, bueno, no es estrictamente necesario conocer a esta altura, sino que lo podemos tomar como un parámetro que puede variar dependiendo del método que estemos utilizando. Para efectuar el análisis planteamos una solución a este problema, que es un problema lineal, y lo planteamos como una onda plana de una amplitud, digamos, arbitraria, alfa, con un número de ondas kappa y una frecuencia angular beta, que en realidad beta es una frecuencia compleja, cuya parte real es realmente la frecuencia angular, pero le ponemos una parte imaginaria que se va a convertir en un coeficiente de amplificación o atenuación al hacer el reemplazo en el exponente de la exponencial. Si planteáramos esta misma solución para el problema diferencial, obviamente el beta sería real porque no hay atenuación, ya que se trata de una onda que se propaga sin cambio de forma, y aparte el omega sería igual a kappa por c, la celeridad. Bueno, ahora hacemos el cálculo de las derivadas primeras respecto de t y de x con esa forma funcional, y luego de las derivadas enésimas respecto de x, que quedan de la forma que se ve ahí, i a la m. I es digamos, el factor imaginario, ¿no es cierto? Kappa, el número de ondas, y bueno, obviamente el factor imaginario elevado a la m se puede expresar muy sencillamente en el caso en que m es par, que por ejemplo es igual a 2k, eso da menos 1 a la k. En el caso que es impar, es decir, m igual a 2k más 1, da menos 1 a las k por i. Es decir, en el primer caso, i a la m da algo real, mientras que en el segundo caso da algo imaginario. Haciendo el reemplazo en la ecuación diferencial, llegamos a la expresión mostrada en la primera línea. Y entonces luego separamos entre parte real y parte imaginaria. Entonces acá en el primer recuadro ponemos la parte real, donde lo que hemos dejado despejado es a, que queda igual a esa sumatoria que involucra, fíjense, los términos pares de ese desarrollo en serie de Taylor original, y por otro lado la parte imaginaria, donde hemos despejado el omega, y en realidad lo hemos
lo hemos dividido por capa para que represente la celeridad de la onda numérica, y eso da igual a la celeridad, llamémosla física, es decir, la de la onda solución del problema diferencial, más términos que están relacionados a los términos impares del desarrollo en serie de Taylor el desarrollo en serie, digamos, es una especie de serie de Taylor de los términos de error de truncamiento. En la solución del problema, entonces A en esencia aparece como la exponencial de A por T, y eso entonces A actúa como un coeficiente de amplificación si es positivo y de atenuación si es negativo. En cualquier caso, lo que A está haciendo es impactar sobre la amplitud de la onda, que si tal como hemos dicho, si este fuera el análisis para la ecuación diferencial, A sería 0. En cambio, A resulta de un efecto numérico, por eso está asociado a estos mu 2K, y justamente este es lo que hemos llamado difusión numérica, que se manifiesta en general, en primer lugar y dominante, por la derivada segunda respecto de x dos veces, si es que ese término existe, es decir, si ese mu sub 2 es distinto de 0, y si no, y en todo caso está influenciada por todas las derivadas pares que aparecen en ese análisis. Entonces es interesante ver que el A es tanto más importante cuanto mayor es el kappa. Eso quiere decir cuanto menor es la longitud de onda, es decir, tiene un fuerte efecto, digamos, si el método es estable podríamos pensar que es atenuador, pero digamos el efecto fuerte se da sobre los K más grandes, las longitudes de onda chica, es decir, las ondas más cortas, y eso es lo que caracteriza justamente un proceso de difusión. En el caso de la celeridad de la onda numérica, omega sobre kappa, nos fijamos que obviamente no es igual a la de la onda física, sino que justamente está modificada por los errores de truncamiento, pero asociados a las derivadas impares. Y esto es lo que se llama dispersión numérica, ya que si bien en el problema original todas las longitudes de ondas tenían una única celeridad c, en el problema numérico no es así. Entonces, por ejemplo, otra vez vemos con afectaciones distintas a los kappa mayores que a los kappa menores. Y eso es lo que produce entonces una dispersión de la energía de esa onda, y esto puede llevar a la aparición de, por ejemplo, estelas. Y esto es lo que pasaba, por ejemplo, en el Lax-Vendroff, que yo la había digamos, advertido en su momento que íbamos a llegar a una explicación, y la explicación es esta. En el Lax-Vendroff, el término dominante del error de truncamiento es una derivada de orden 3. Entonces domina la dispersión numérica, y ahí aparecen algunas oscilaciones, digamos, cortas, que quedan atrasadas y se ven como una estela. Es decir, que en el Lax-Vendroff ese era un efecto justamente de dispersión numérica caracterizado por esta expresión. Acá repetimos algunos gráficos justamente que habíamos mostrado en relación a pruebas con algunos métodos numéricos. Para el caso del pulso triangular, hemos puesto la solución exacta, luego la solución con upwinding, donde domina la difusión numérica, tal como habíamos dicho, y vemos entonces que se va produciendo una suavización del pulso triangular, empezando
por los codos, digamos, y que va teniendo una forma de campana de Gauss. Y por otro lado, Lax-Wendorf, que como expliqué recién, básicamente tiende a mantener bastante más la amplitud, es decir, no hay una atenuación por difusión, pero hay alguna pérdida digamos, energética hacia esa estela que va quedando ahí atrás, y ahí se ve alguna longitud de onda dominante, digamos, que está corriendo con una celeridad menor que el grupo más significativo de componentes de Fourier que digamos, constituyen ese pulso.